un cristiano no debe ser un egoísta, no debería de ser un egoísta. Porque nuestra meta, ¿cuál es? Parecernos a Cristo. Y si alguien no fue egoísta, fue el único egoísmo que tuvo Jesús, por llamarlo así, fue acaparar toda la voluntad de Dios y hacerla. El único egoísmo que tenía era por conocer más y más de la palabra de Dios, hacer su voluntad, ¿verdad? Él decía, yo he venido para hacer la obra del que me envió. Siempre ponía en las manos del Señor todo. Daba gracias. Cuando Jesús celebra la Santa Cena, le dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado tomar con vosotros esta última cena? ¿Alguna vez has invitado a alguien a casa a cenar? ¿O a comer? ¿Alguien que quizás hacía tiempo que no veías? Y quizás haya dicho, ¿cuántas ganas tenía de verte y que vinieras a casa? Y sonríes. Jesús sonrió ante la última cena. ¿Por qué? ¿Porque estaba feliz de que iba a morir en la cruz? ¿Porque era dichoso y feliz por todo lo que iba a padecer? No, porque se iba a cumplir el plan de Dios. Lógicamente iba implícito todo eso, pero porque se iba a hacer la voluntad de Dios. Nosotros en esta mañana vamos a participar de la cena que el Señor nos dejó. Pero tenemos que pensar, ¿qué hace sonreír a Dios? ¿Qué te hace sonreír a ti? ¿O eres serio que no cambias el rictus? A Noelia, yo ya digo a Natalia, yo ya sé que lo que le hace sonreír es ver al niño. Y si llora, le hace sonreír más todavía, ¿verdad? Ay, qué lindo, el otro día también, llorando. ¿Qué cosas nos hacen sonreír? Yo cuando mis hijos eran pequeños, pues, también me hacían sonreír ellos. Las tonterías, las gracias, las bromas, el ver crecer a nuestros hijos, felices, su desarrollo, su descanso, todas esas cosas nos hace que sonriamos. Al Señor le pasa lo mismo contigo. En en Números capítulo 6, versículo 25, conocéis el número 6, ¿verdad? Porque es la bendición sacerdotal. Dice, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros. ¿Amén? Amén. Esa es la bendición sacerdotal. ¿Qué significa eso, que el rostro del Señor resplandezca sobre uno? Que Dios sonríe al verte. ¿Qué dijo Dios cuando Jesús fue a bautizarse? Se oyó una voz del cielo que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Señor al vernos diga lo mismo. Y cuando nos acercamos a la cena del Señor, deberíamos de pensar en estas cosas. Sé que el tiempo corre y parece que corre en mi contra, pero no importa. Voy a tratar de decir lo que quiero. Nuestra meta debe ser hacer sonreír a Dios. Y sonreír también nos hace cuando nuestros hijos confían en nosotros de una manera muy natural, pero más que natural, incluso a veces hasta ingenua, ¿no? Cuando son pequeños. Te hace sonreír por su ingenuidad, pero en esa ingenuidad les concedes porque lo creen. Nosotros debemos de confiar en el Señor. La Biblia nos indica siempre que debemos tratar de descubrir qué es lo que agrada a Dios para hacerlo. Y os voy a hablar un poco de Noé hoy, un poquito de Noé. Pero también os voy a hablar de 1 Corintios capítulo, sabéis, la cena del Señor, que lo vamos a leer, capítulo 11. Pero ¿por qué escribió Pablo la carta a los Corintios? En el que vamos a leer la Santa Cena. ¿Por qué Dios usó a Pablo para que escribiera acerca de la carta a los Corintios, que luego iba a estar en el canon de la Biblia, que no nos gusta llamar la Biblia porque la palabra Biblia es conjunto de libros? Nosotros hablamos de la palabra de Dios. ¿Por qué está el libro de Corintios, 1 Corintios, en la palabra de Dios? Mirad, porque la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Pero cuando llega Pablo a Corinto, se encuentra con que la iglesia se había contaminado de los males que la rodeaban, en una ciudad que era licenciosa, una palabra que no se usa hoy mucho. ¿Sabéis lo que significa licencioso? Que te tomas muchas licencias. O sea,
que te toma muchas libertades. Eso lo vamos a entender un poco mejor. Imagínate que vienes a mi casa, hombre, bienvenido y tal, entras por la puerta y directamente vas a la nevera, abres la nevera a ver qué hay, te agarras una fruta, luego te vas arriba, te vas al baño, te vas a la habitación, te tumbas ahí en mi cama y tal. Y ¿te estás tomando muchas licencias? ¿Te estás tomando muchas libertades? ¿No? La iglesia de Corinto se había contaminado por esa vida licenciosa que había en la ciudad. Lógicamente vivía en Corinto. ¿Os dais cuenta qué difícil es separarse de lo que estás viviendo? Y en la cultura en la que vives y en la sociedad en la que estás viviendo. Vas a comprar y oyes palabrotas. Yo es que de verdad. Ayer estaba comprando y oía a uno ahí con el dependiente y ya va y suelta un exabrupto. Me quedé así mirándole y no me va a callar porque al final vamos a tener una... Vas a otro sitio, hay palabrotas. Palabrotas por aquí, palabrotas por allá. Qué difícil es que si un cristiano se dé un martillazo no salga una palabrota. Porque estás oyéndola todos los días. ¿Verdad? Bueno, pero hay formas, ¿verdad? La iglesia de Corinto. ¿Quiénes eran los corintios? Griegos. Y a los griegos, ¿qué era lo que les gustaba? El conocimiento. Estaban orgullosos del conocimiento. Y no solamente del conocimiento, de la filosofía. ¿Vale? Filo, amigos, Sofía del conocimiento. Pero al mismo tiempo eran muy morales. Hacían... ¿No os parece que nos suena igual que ahora, exactamente igual? ¿Verdad? Ahora se habla tanto de la ciencia y todo, ¿verdad? Las leyes, la ley de la física, todo que va en contra de la fe. Vivimos en una sociedad exactamente igual que en Corinto, pero especialmente había una cosa que les gustaba mucho, y era la oratoria. Hoy en día vivimos en una sociedad que les encanta hablar, nos encanta criticar, nos encanta juzgar, nos encanta hablar de todo y en todo tenemos razonamientos. Yo no sé si ha habido otra época tan exagerada, pero ponen las televisiones, de los canales que pongan, están juzgando, hablando, todo hablamos, y todo el mundo tiene argumentos. ¿Por qué hablamos tanto? Porque no trabajamos tanto. Literal. La palabra de Dios hablaba de el pecado de Sodoma y Gomorra, que era abundancia de pan, exceso de ocio, o sea, mucho tiempo libre, la nevera llena, etcétera, etcétera. Y al final hablamos. Los griegos amaban la oratoria. Y entonces ahí entra en escena uno que se llamaba Apolo. ¿Conocéis ese pasaje que dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas? Apolo era un judío, pero era un judío que tenía una oratoria. Y entonces les cayó en gracia a los griegos. Le admiraban por esa oratoria porque a ellos les gustaba mucho. Y en la iglesia empiezan a hacer comparaciones también por esto, por la oratoria. Y precisamente Pablo escribe en 1 Corintios contra todas estas cosas, hermano. Porque especialmente Pablo, podemos leer en 2 Corintios, no era físicamente muy atractivo. ¿Vale? Y eso también condicionaba. Fijaros, lo que entra hasta por la vista condiciona, ¿no? Y entonces, ¿cuál era el deseo de Pablo? Movido por el Espíritu Santo, purificar la iglesia de facciones, de separaciones espirituales y de inmoralidad. La Santa Cena es un punto de encuentro de la iglesia con Cristo. Es un punto de encuentro de los cristianos con el Señor. Es un punto de encuentro donde decimos: vamos a dejar nuestra vida atrás y seguimos adelante porque nos entregamos al Señor. Es un momento en el que tú dices: las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Es el momento en que te puedes reinventar y decir: a partir de aquí, Señor, quiero empezar otra vez. Y no es por mis méritos. La gente se piensa que la Santa Cena hay que venir limpio, digno, santo, por las manos y tal, y participar. Entonces, ¿para qué necesitas que Cristo haya muerto por tus pecados? No digo ahora que pequéis para participar mejor de la cena, cuidado. No me malinterpretéis. Pero nos acercamos a participar de la cena del Señor porque Jesús ganó todo esto en la cruz. Él entregó su cuerpo, su sangre para el perdón de nuestros pecados. No son nuestros méritos. Y Él es el que te invita en esta mañana. Así que yo
te querría animar a que pienses qué es lo que le hace a Dios sonreír cuando te mira. Piensa en los corintios, que le gustaba la oratoria, que le gustaba la filosofía, el conocimiento, y todas esas cosas están muy bien, hermanos. Yo no he dicho en ningún momento que estén mal, pero sí es verdad que tenemos que buscar en Cristo nuestro punto de encuentro. Amén. Por eso en 1 Corintios Pablo desarrolla todo esto, no me da tiempo, pero lo digo. 1 Corintios, en el capítulo 8, habla de los ideales cristianos. ¿Dónde están nuestros ideales cristianos? ¿Cuál es tu ideal cristiano? Trabajar y ganar mucho dinero. Para la gloria de Dios. Y para el bolsillo mío. Los ideales cristianos, hermanos, exigen sacrificios. Sacrificios de ciertos derechos y privilegios. ¿Por qué? Por el bien del débil. Siempre la Biblia enfoca que por el bien del hermano no seas tropiezo, que por el bien del hermano, ¿verdad? Uno hace sacrificios, hace esfuerzos, ¿no? Y derechos. Pablo mismo, él mismo también, en 1 Corintios se pone de ejemplo. Hermanos, yo he renunciado a derechos, he renunciado a libertades con el fin de ganar almas para Cristo. ¿Y nosotros en qué pensamos? No pienso renunciar a mis derechos ni a mis libertades, porque el Señor me ha hecho libre. No pienso renunciar, ¿no? a lo mío con tal de ganar a otros. Yo no digo que alcancemos el nivel, yo no tengo el nivel de Pablo. Cuando Pablo dice, ojalá sea yo anatema con tal de que se salven todos. Destinado a maldición, eso es mucho, ¿verdad? Lo que Pablo tenía. Pero realmente la Santa Cena es ese punto de encuentro donde requiere separar la carne del espíritu. Nosotros tenemos que reconocer que el Señor está aquí en medio esta mañana. Que el Señor es el que ha permitido que podamos venir y alabarle, que podamos venir y pensar en sus cosas. Él es el que nos mueve como unos lazos invisibles, digo siempre, que tira de ti, que necesitas eso de parte del Señor, ¿verdad? Pero tenemos que dejar atrás cosas, porque yo quiero que el Señor sonría cuando nos acerquemos. Y antes os dije que os iba a hablar de Noé, ¿no? ¿Por qué? Porque Noé tuvo una vida que agradó a Dios. Cuando en la Biblia leo y agradó a Dios, me imagino el semblante de Dios sonriendo o feliz. Si algo te agrada, te hace sonreír, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Amén. Si hay algo que te gusta, ahora que veo a Licey, ¿verdad? Que estás ahí, el otro día estaba poniendo ahí una bocina o algo que habías puesto especial al coche y tal, y sonreía y decía, mira, esto hace tal. Hay cosas que nos hacen sonreír, cosas pequeñas, a mí también. El hecho de lavas el coche, ¡ay, mira! ¡Qué bien ha quedado! Que llevaba meses sucio, Cosas pequeñas que nos hacen realmente sonreír. Y Dios sonríe, mira, por ir rápido, cuando le amamos por encima de todo. Eso es complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros amores están divididos. Están divididos. Por un lado la carne quiere las cosas de este mundo. ¿Por qué no puedo tener sexo antes del matrimonio? ¡Hala! La que acabo de soltar. Es lo que vemos en la sociedad, hermanos. No estoy diciendo ninguna cosa rara. ¿O sí? Sí. ¿Por qué no puedo ver ciertas películas de contenido cuando todo el mundo lo ve? Y me anima. ¿Por qué no puedo ir y hacer y trapichear y no sé cuánto y tal en mi beneficio? ¿Por qué no puedo hacer un montón de cosas que diría, hermanos, pero el tiempo corre? Porque Dios sonríe cuando le amo por encima de todo y sé lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. El problema es que los hijos de Dios, si no leemos la Biblia, no lo sabemos. Si yo no tengo relación con mi madre, que vive en Camuerning, a 30 kilómetros de aquí, y hablamos un par de días o 3 a la semana por teléfono, si no tengo relación con ella, yo qué sé cómo está mi madre, yo qué sé qué es lo que le agrada a mi madre. ¿Qué es lo que le hace feliz a mi madre? Pues te lo digo, le hace feliz una llamada. Una llamada. Hola mami, ay, qué bien que me has llamado, hijo, ¿qué tal estás? Una llamada. ¿Cuántas veces nos relacionamos con el Señor a lo largo de la semana?
Pues Dios sonríe cuando le amas por encima de todo. Dios sonríe cuando confías en Él completamente. Y desgraciadamente los hijos de Dios confiamos más en nuestras propias posibilidades, nuestras propias capacidades, que vienen de Dios, pero se nos olvida. Y si lo puedo hacer yo, no oro para pedir ayuda, porque lo hago yo. Y si lo haces tú, ¿quién se lleva las medallas? Te las atribuyes tú también. Dios sonríe cuando confiamos en Él. Dios sonríe cuando le obedeces. Pero no es que le obedezcas como un robot o un soldado. Es verdad que la Biblia dice que somos soldados de Cristo, pero no se trata de eso, de que vamos todos de la misma manera uniforme, sino que le obedecemos de corazón. De corazón es porque lo haces porque quieres, no porque se te obliga. Dios sonríe cuando le alabamos y manifestamos una gratitud continua. Y Dios sonríe cuando usas las habilidades que Dios te ha dado para hacer las cosas bien. Por eso también en 1 Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hermanos, todo me es lícito. Mirad, voy a leer, porque si no decís que no lo leo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Amén. Amén. ¿Veis cómo Pablo también habla de que él ha cedido sus derechos, de sus libertades? ¿Para qué? Para que sean salvos. Porque al final, ¿qué es lo que nos preocupa? Parecernos a Cristo. Cuando vengo aquí a participar de la cena del Señor, reconozco que su cuerpo, su sangre, Él lo entregó por mí, para que yo tenga una vida plena en Él. Si Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, o el camino, la verdad y la vida, es porque Él debe ser ese camino para ti. No vale otra alternativa. No vale salirte de vez en cuando, vivir en otro sitio y volver al camino, porque al final no eres la misma persona. Si Él es la verdad, realmente caminamos detrás de Él, ¿no? La Santa Cena para mí es una lección de vida. Y esa lección de vida me la dio Jesús en la cruz. Amén. Él me invita en esta mañana, igual que te invita a ti a participar de ella. Que el Señor nos ayude. Amén. A encontrar en esta Santa Cena un punto de encuentro con Él. Y que extraigamos de los textos, lo que acabamos de leer ahora, lecciones de vida. Una de ellas es, haz lo que quieras. Pero ¿sabes qué cosas hay que no convienen? Que no te edifican. ¿Cuáles son? Lee la Biblia. Lee la palabra del Señor. Preocúpate por los demás. Si vienes a la Santa Cena, nadie puede tomar la Santa Cena solo. Es un punto de encuentro entre los hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo venimos a participar de ella. ¿Vale? Preocúpate. Deja el egocentrismo. Practica sus palabras. Jesús dijo, ¿queréis saber si mis palabras son verdad? Ponedlas en práctica y lo veréis. Y pásalo todo por el filtro de la gratitud y de la conciencia. Vamos a orar por este pan y este vino.
Voy a pedir, Yorú, puedes orar por este pan, voy a orar por el vino. Y vamos a pasarlo por el filtro de la conciencia.